Bueno, está entrando el apetito ya a estas horas de la tarde, 1:48, pero no vamos a comer todavía porque vamos a disfrutar de la presentación de un libro, de un cuento, el nuevo cuento de Ana Isabel Fraga, se titula La niña botella. Y es muy interesante. Sí, sí, yo creo que es necesario también. Está con nosotros Ana Isabel. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenos días, muy Muy bien, gracias. buenas. Bueno, Muy buenas. este libro de una manera muy divertida va a ayudar no solamente a los pequeños, a los niños, sino también a los papás o mayores. Sí, bueno, yo siempre digo que mis cuentos son para niños hasta 99 años Claro. y más allá. Pero bueno, ¿qué es La niña botella? Bueno, La niña botella, mira, es un cuento que surgió precisamente cuando mi hijo pequeño pues tuvo un momento de estos intensos que todos los padres conocemos, ¿no? Y que no sabes muy bien cómo salir de él. Entonces se me ocurrió en ese momento esta historia, esta imaginación, en la que yo le ayudo a ver hasta dónde está de lleno, ¿no? De estrés, de intensidad emocional y cómo vaciarlo. Y todo a través de la imaginación, ¿no? De una forma muy divertida, pero que los niños lo captan súper bien así, ¿no? O sea Porque que todo lo que sea sí, imaginar claro, les es ayuda. necesario además. Pero cómo, fíjate que se pueden estresar los niños también, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Y si son muy sensibles, aún más, ¿no? A lo Ya, mejor los llevas a un sitio donde hay mucha gente o sitios nuevos y notas que se van estresando, ¿no? Que se van cargando. ya. Y eso, claro, no es bueno, toda esa energía hay que canalizarla, Bueno, hay que aprender a a manejarla. Y manejarla. ojo que hay muchos adultos que tampoco saben No. manejarla. Entonces, no nos han enseñado. Es que no nos han enseñado. Entonces, bueno, pues de esto se trata, ¿no? Primero, de ser consciente de hasta dónde me estoy yo llenando, ¿no? Como cuando decimos, es que una gotita más y exploto, ¿no? Bueno, pues ser conscientes de esto, tomar esa conciencia y después, Mm, pues poder, ¿qué hago con esto ahora, no? ¿Cómo lo vacío? claro. ¿Cómo me lo saco de encima para poder estar en un estado, bueno, pues más tranquilo donde pueda tomar buenas decisiones, ¿no? Porque ya sabemos que en esos momentos de estrés alto o de una emoción muy intensa, pues no solemos tomar buenas decisiones, No, ¿no? hay que tranquilizarse un poco, pensar enfriar. Lo que decimos, vamos a enfriar Eso, un poco a ver eso qué es. pasa después. Y entonces te pusiste manos a la obra y te diste cuenta que lo que tú hacías con tu niño pequeño se podía utilizar o podía servir a otros papás. Claro, claro. Entonces, bueno, pues primero fue una publicación en Instagram donde compartía, pues mirad lo que ha pasado y he hecho esto y de repente pues hubo un aluvión de respuestas de gente que, oye, qué bien, y lo empecé a probar en mis Mm. cursos para familias intensas, con niños de carácter, y me decían, oh, qué bien, la verdad que esto sirve, y entonces dije, venga, vamos a convertirlo en cuento, porque esta es una forma muy sencilla de llegar a todos, ¿no? A niños y a niños de todas las edades. Claro, entonces convertiste y nace La niña botella. Eso es, Ujú. así nació. ¿Qué pinceladas nos puedes dar para que quienes nos escuchen y digan, oye, esto me está interesando a mí para casa? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos contar, Ana? Pues que utilizar la imaginación con los niños es una herramienta muy poderosa, ¿no? Que a veces nos limitamos a decirles, no, eso no se hace, o te tienes que tranquilizar, ya, pero eso cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de los cuentos es una forma de llegar a los niños muy poderosa, porque conectan enseguida con el personaje, no se sienten aleccionados, Mm. sino que conectan con el personaje y entonces lo hacen propio y es una forma en la que los niños lo pueden utilizar. Y la verdad es que la gestión emocional es muy necesaria y en los tiempos que estamos viviendo mucho más porque hay mucha necesidad de ser conscientes de todo lo que estamos pasando, lo que sentimos, pues a veces miedos muy intensos, angustia, y tener una herramienta fácil y sencilla con la que ayudar a los niños y a nosotros mismos, ¿no? Ujú. ¿Y esta es la historia de una niña que está en una botella o qué? No, esta es una niña que su mamá le hace pensar, mira, eres como una botella. Mm, Y entonces, cuando tú te enfadas, empieza a pasar esto, lo otro, empiezas a llenarte, ¿no? Y entonces ella empieza a visualizar cómo se llena y después la mamá le dice, pero espera, es que podemos vaciarla. Y entonces la mamá le enseña cómo vaciarlo, ¿no? Y la niña pues acaba sintiéndose mejor y desde entonces cuenta con esa herramienta para poder pues manejar esa intensidad, ¿no? ujú. ¿Y la parte de atrás tienes así algunas notas para que se trabaje o algo así? Sí, Ujú. efectivamente. En todos mis cuentos siempre vienen sobre todo unas preguntas para que los niños reflexionen.
¿no? Para que podamos aprovechar la historia del cuento para tomar más conciencia y para conocernos a nosotros mismos, que es la base de la inteligencia emocional, ¿no? El autoconocimiento. Y luego siempre hay notas también para los adultos, para que nos ayude un poco a comprender y a ponernos en los zapatos de los niños, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar la niña botella? Bueno, lo podéis pedir en vuestra librería habitual, que os lo pueden traer en tiendas online como la Casa del Libro, enseguida estará disponible porque acaba de salir, en la editorial y en mi propia tienda online en anaisabelfraga.com. Oye, ¿también sigues haciendo cursos online? Sí. Sí, ahora en septiembre sacaremos el de Familias Intensas, Niños de Carácter, otra vez, para estas familias, bueno, pues que tenemos niños con un carácter fuerte, ¿no? Y que son muy sensibles y muy intensos. Y también uno relacionado con las emociones para aprender a trabajarlas, esta inteligencia emocional, sí, de la que hablábamos. Estos dos pues saldrán en septiembre. Oye, además yo creo que también son interesantes, me imagino que tendrás cada vez más seguidores porque con todo el confinamiento, esta época que estamos viviendo, este verano tan raro y todo, eso, bueno, quieras o no, también estresa, ¿eh? Mucho, sí. Y yo creo que todos hemos estado viviendo una especie de montaña rusa emocional, ¿no? De inseguridad, claro, de no saber qué es lo que va a ocurrir, de miedo. Cuando empezamos a salir había muchos niños que tenían miedo a salir a la calle, ¿no? Y también muchos adultos. Es verdad, sí, sí. Entonces, bueno, pues hay muchas emociones con las que hemos tenido que lidiar de una forma más intensa que habitualmente, ¿no? Entonces se hace aún más esencial, por eso, conocernos y trabajar con nuestras emociones y nuestros pensamientos, que son muy traicioneros a veces. Sí, sobre todo cuando esas noches, ¿no? Que a veces no coges el sueño o te despiertas y le empiezas a dar vueltas a este asunto y parece que tienes más miedo, ¿no? Claro, el miedo se alimenta de nuestros pensamientos de, ay, Dios mío, ¿y si? Isidoro, que lo llamo yo, ¿no? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y entonces el miedo va creciendo, claro, tenemos que aprender a manejarlo. Entonces en el curso de las emociones, pues una de las emociones con las que trabajamos es con el miedo y no solamente cómo gestionarlo, sino cómo sacar poder de él, hacerlo nuestro aliado. Pues nada, estaremos pendientes de esos cursos que son online, que son cómodos, pues los haces desde casa y que va a dar unas pautas muy importantes para canalizar mejor todas estas cosas que luego tú tienes que practicar, porque claro, esto hay que practicarlo. Así es. Eso es. Bueno, pues Ana Isabel Fraga, con esa página web, también en YouTube veis un avance de la niña botella y a seguirla, porque nos va a sentar como un bálsamo en estos tiempos tan complicados y llenos de incertidumbre. Muchas gracias, Ana, un beso, un placer estar contigo un ratito. Hasta luego, hasta luego.